Saludos, estimados estudiantes de quinto y sexto de secundaria, docentes de lengua española. El tema que vamos a abordar hoy está vinculado con el ensayo de secuencia argumentativa, específicamente la producción escrita de un texto de este tipo. Y lo vamos a hacer de forma colaborativa en una producción estimada en 6 o 7 párrafos de extensión. Comencemos. El propósito que tenemos en la actividad del día de hoy es cerrar el tema vinculado con el ensayo de secuencia argumentativa a partir de la producción escrita de un texto de este tipo. Recordemos que en las clases pasadas, cada uno de los grupos tuvo oportunidad de seleccionar un tema controversial con el cual hicieron la planificación de su ensayo. Cada uno de ustedes escogió un tema por consenso y a partir de la selección del mismo pudieron organizar la planificación tomando en consideración la opinión, la postura en favor o en contra, el tipo de público que o lector que iba a tener acceso a ese ensayo que iban a producir de forma colaborativa, eh, la selección también de los argumentos utilizados para la demostración de la opinión o punto de vista que como equipo sostenían y de qué manera también iban a trabajar los contraargumentos. En virtud de lo anterior, la actividad que vamos a realizar durante esta semana es la escritura de un ensayo argumentativo con el tema controversial que ustedes escogieron como equipo. Y los puntos que nosotros vamos a socializar en este video tutorial son los siguientes. La importancia de los borradores o las ediciones que debemos hacer en la escritura de nuestro ensayo. Luego, la estructura canónica de un ensayo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la estructura canónica? Nos referiremos también a las citas textuales dentro del ensayo argumentativo y una de las partes quizás más importantes radica en de qué manera haremos la introducción, el desarrollo y la conclusión de nuestro texto de forma colaborativa. Eh, estos puntos ya fueron, se prepararon unos videos cortos para que si todavía, luego de la socialización que estamos haciendo en esta producción escrita, si aún existe alguna dificultad, tengan acceso a mirar las orientaciones en los videos según la necesidad. Ahora vamos a empezar. Y como cada uno de los miembros de los diferentes equipos colaborativos es responsable de hacer un trabajo de calidad, los miembros de cada grupo tienen la misión de redactar, de escribir una sección, una parte del ensayo y hacer todo lo posible para usar un léxico o vocabulario adecuado. Para eso es de vital importancia que tengan un diccionario al lado y sepan también para qué tipo de público están trabajando.
tomando en cuenta también el tema que como grupo seleccionaron para trabajar las diferentes partes del ensayo argumentativo. Debemos guiarnos de la planificación que como equipo hicimos la vez anterior, y de esa manera la podemos usar como una guía. Continuando, vamos a referirnos rápidamente al borrador de un texto. Cuando hablamos de un borrador, significa que es la edición o las ediciones que se van a ir ejecutando dentro del texto hasta que podamos entregar un trabajo de calidad, que pueda ser evaluado con justicia, que se vean las diversas transformaciones que sufrió ese texto a partir de la coherencia entre las ideas, de la cohesión, usando los conectores y los signos de puntuación adecuados, y el mensaje que queremos transmitir. Eh, Solamente hay oportunidades que con un borrador basta. Hacemos uno y luego el trabajo final, pero es probable que tengamos que hacer más de uno. Dependiendo de la integración de cada equipo, asimismo podrá surgir uno o más borradores. Ahora, otro elemento a tomar en cuenta es la estructura canónica en un texto argumentativo. La estructura canónica no es más que la manera tradicional en la que presentamos este tipo de texto, y la manera tradicional o por norma que tenemos es la siguiente: la introducción, el desarrollo, demostración y la conclusión, es decir, una parte detrás de otra. Pero si vamos a ver cómo vamos a distribuir la estructura canónica en un ensayo de 6 párrafos de extensión, podemos señalar lo siguiente. La introducción, un párrafo puede tener y es suficiente. La demostración o desarrollo, 4 párrafos. Y por último, la conclusión, un solo párrafo. Eso en el caso de que trabajemos con un ensayo de seis párrafos. Si el párrafo, perdón, si la estructura canónica es en un ensayo de 7 a 8 párrafos de extensión, sabiendo que cada párrafo deberá tener entre 3 y 4 oraciones, vamos a destinar la introducción para un párrafo, prácticamente igual que si fuera la distribución de seis párrafos. Ya en el desarrollo de demostración es la parte más extensa y va a tener entre 4 a 5 párrafos, dependiendo qué tanto se quieran extender los productores o los ensayistas. En la conclusión, vamos a destinar 2 párrafos a la misma, pero ¿cómo lo haremos? En el penúltimo párrafo trabajaremos la opinión expresada en otros términos y una síntesis de los aspectos trabajados en el desarrollo. Y de último, el último párrafo, vamos a tratar de hacer una reflexión en 3 o 4 oraciones, una reflexión en torno al tema que hemos abordado, en torno a la postura que tenemos. Pero también podemos hacer, dependiendo de la naturaleza de nuestra opinión, podemos hacer una recomendación. O sea, tenemos 2 opciones: una reflexión o una recomendación para cerrar con broche de oro nuestro ensayo de secuencia argumentativa. A partir de la distribución de la estructura canónica de nuestro ensayo de secuencia argumentativa,
Debemos entonces hacer un esquema, es decir, un organizador de las ideas que vamos a colocar en la introducción, la que vamos a colocar en el desarrollo y la que haremos en la conclusión. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo de un esquema para organizar las ideas en la introducción de un ensayo. Tenemos, si la introducción va a tener 3 oraciones, vamos a repartir las distintas ideas que vamos a trabajar en la introducción de forma organizada. Podemos escribir, ponernos de acuerdo como equipo, si estamos trabajando como equipo, señalar qué vamos a hacer en la primera oración. Esto es un ejemplo. Usted lo puede hacer de acuerdo al estilo que ustedes entiendan dentro de su producción. Pero acá lo tenemos, por ejemplo, en la primera oración planteamos el tema y el propósito. El propósito puede aparecer de forma indirecta, no decir como tal, el propósito que tenemos es convencer, no lo hacemos, porque dentro de la estructura, dentro del contenido del ensayo, se verá el propósito que tendrán los autores. Ya en la segunda oración podemos partir de un hecho, de una situación, hablar de los antecedentes, es decir, lo que se ha escrito acerca del tema. De distintas maneras lo podemos abordar. La segunda oración, que es probable que pueda tener esta parte, le podemos destinar no solo una, pueden ser 2 oraciones. Ya en la tercera oración, si la introducción solamente tiene, el párrafo tiene tres oraciones, vamos a destinar esta última a presentar la tesis o punto de vista del tema que seleccionamos. Es de vital importancia que como equipo se pongan de acuerdo en cómo es que van a ir colocando las distintas oraciones que van a formar la introducción de su ensayo argumentativo. Ya para trabajar la introducción del ensayo, aquí hay también unas orientaciones. Podemos, siempre tomando en consideración que la introducción va a tener entre 3 y 4 oraciones en el primer párrafo y que vamos a utilizar los conectores o conjunciones y los signos de puntuación. En la primera oración podemos plantear el tema, podemos señalar el propósito sin decirlo como tal, y ya en la segunda y tercera oración hablamos de informaciones que se vinculan con nuestra opinión o con el tema que estamos, con el que estamos haciendo nuestro ensayo. Podemos hablar de los antecedentes, como ya lo habíamos referido, de un hecho, noticia, alguna investigación, algo que ustedes sepan que puede llamar la atención del lector. Ya por último, hacemos la opinión o punto de vista sin justificar la misma. Ya esto lo hemos explicado anteriormente. Para presentar, empezar a escribir la introducción, aquí hay algunas maneras como lo podemos hacer. Ustedes pueden escoger como equipo, no una de la que está acá, sino de su propia creatividad. De esta manera será un trabajo profesional, original del grupo en cuestión. Continuamos ahora con el desarrollo de nuestro ensayo colaborativo. Recuerden, ya ustedes tienen un esquema de cómo van a hacer el ensayo y en el desarrollo el esquema debe señalar que ustedes van a hacer en el primer párrafo, qué tipo de argumento van a colocar, qué tipo de cita estadística o de cita textual o de hecho van a iniciar este argumento, o si le van a colocar un contraargumento, y eso lo dirá
el esquema que ustedes vayan organizando. En el desarrollo trabajamos los argumentos y contraargumentos, pero ¿cómo vamos a trabajar el desarrollo como tal? Vamos a hacer una breve explicación. Para uno trabajar esta primera parte relacionada con los, vamos a ver un momentito, vamos a ver qué vamos a hacer en el desarrollo. Ahora que sabemos cómo vamos a empezar la introducción de nuestro ensayo argumentativo, vamos a continuar con el desarrollo del mismo. Para trabajar el desarrollo, es de vital importancia que tomemos en consideración los argumentos y contraargumentos. Y para hacer esto, debemos recordar que vamos a utilizar las diferentes voces o perspectivas que nos van a apoyar en los mismos, es decir, en los argumentos. Recuerden que cuando hablamos de las diferentes voces o perspectivas, nos referimos a las investigaciones que hemos hecho, los estudios acerca del tema, algún hecho importante que ustedes encontraron en una noticia o en un reportaje y que se relaciona con el tema, la publicación de algún dato estadístico, de alguna cifra, son las diferentes voces que utiliza el autor, en este caso los autores del texto argumentativo, para fortalecer la opinión que tiene. Son sencillos los pasos. Para hacer la demostración o desarrollo debemos tomar en cuenta la realización de un esquema para esta parte. Lo primero es que debemos trabajar 4 párrafos destinados a la demostración o desarrollo. Estos párrafos van a constituir los diferentes argumentos y contraargumentos, y cada párrafo debe tener un mínimo de 3 oraciones y un máximo de 4. Aunque aquí dice que esos 4 párrafos serán los distintos argumentos, también deben incluir los contraargumentos, porque un ensayo argumentativo no es lo suficientemente fuerte cuando solamente argumentamos en favor del mismo. Alguien, alguna institución, un especialista debe oponerse a nuestra postura y nosotros debemos crear una contraargumentación a partir de esa oposición, esa institución o esa persona, ese especialista tiene en torno a nuestro tema. De ahí que, como tenemos ya las informaciones relevantes, producto de lo que hemos investigado acerca del tema que seleccionamos, lo que vamos a hacer es las citas textuales. Esas informaciones que hemos buscado, le vamos a dar 2 usos: para hacer nuestras citas textuales y para crear los argumentos y los contraargumentos. ¿Cómo vamos a hacer los contraargumentos? Bueno, lo primero es, cada argumento va a estar estructurado por un solo párrafo. Si nuestro desarrollo o demostración dentro del ensayo argumentativo tiene 4 párrafos, entonces usaremos 4 tipos de argumentos, de acuerdo a la naturaleza de nuestra opinión. Pueden ser argumentos de hecho, de autoridad o poder, de datos estadísticos, ejemplificación de hechos, los que encontremos que son más idóneos de acuerdo a la naturaleza de nuestro tema o de nuestra opinión. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esa información. Esa información la podemos poner de forma directa o indirecta en la primera o segunda oración del párrafo. Para esto
vamos a mostrarle a ustedes la siguiente explicación para que podamos entender mejor. Veremos de qué manera podemos usar las citas textuales en la producción escrita. Miren, acá tenemos aquí dos ejemplos con la misma información, pero con una cita directa y otra indirecta. Lo que está en azul acá hace referencia a la cita indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque es una especie de paráfrasis que hemos dicho de la información investigada. En este caso es el Observatorio de Igualdad de Género, CEPAL, que hizo una publicación en el 2022 y que dice que el 16% de los casos que ocurrieron por feminicidios en nuestro país, solamente el 5% resultó en una condena. Lo que está en azul, vemos que no hay, ¿cómo le llamamos? No hay comillas para encerrar la información, por eso es que es una cita textual indirecta. Lo que no está en azul, es decir, la primera oración y la tercera, es la reflexión, es lo que considera el autor de ese argumento, lo que él considera, lo que él ha reflexionado en torno a la información que está en azul. Ya ese argumento está completo, porque tiene la cita textual de forma indirecta, una especie de paráfrasis, pero en la primera oración y la tercera se ha argumentado, se ha reflexionado en torno a la misma. Aquí tenemos una cita directa. Vemos acá la información que da el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Aquí podemos decir, señaló los siguientes datos, 2 puntos. Aquí usamos comilla para encerrar lo que textualmente dijo el Observatorio de Igualdad de Género. Y vemos acá en la primera oración y en la tercera que hay una reflexión, una especie de planteamiento de lo que entiende el autor que quiso dejar dicho esta institución. Las citas textuales las podemos usar de forma indirecta como paráfrasis o de forma indirecta. En ambas hay que colocar, en la medida de lo posible, la página, si la tiene el periódico o el documento con el cual estamos utilizando para hacer esa cita textual directa o indirecta, eh, o la página de donde le hemos traído, el autor que le escribió, el año de publicación. De esta manera, todas nuestras evidencias, todas nuestras voces o perspectivas utilizadas serán comprobables. Si a alguien se le ocurre investigar a ver si es cierto lo que decimos. Como ya sabemos de qué manera podemos utilizar una cita indirecta o directa, producto de esas investigaciones que previamente realizamos, vamos a terminar esta parte. En otras palabras, cada argumento que estará formado por un párrafo en el desarrollo va a ir de la siguiente manera. Colocamos la cita textual de forma directa o indirecta en la primera o segunda oración de ese párrafo. Y con las demás oraciones, es decir, las 2 o 3 que quedan, lo que vamos a hacer es a explicar lo que entendemos, sea valorando, criticando, contradiciendo, en este caso para hacer los contraargumentos, es decir, refutando la información que se opone a nuestra opinión, reflexionando en torno a la misma,
etcétera, etcétera. Siempre recordando utilizar los signos de puntuación y los conectores adecuados. Y hablando de conectores apropiados, acá tenemos una lista de conectores que vamos a utilizar en nuestro ensayo de secuencia argumentativo. Cada uno de ustedes ya lo tiene en sus respectivos cuadernos, pero aquí se lo mostramos. Los principales que vamos a utilizar son lo de explicación, los contraargumentativos, lo de distanciamientos, los conectores de recapitulación y refuerzo y los de rectificación. Con esta colección usado de manera adecuada, nuestros argumentos representados en cada párrafo tendrán la cohesión necesaria para enviar el mensaje adecuado a nuestros lectores. Aquí tenemos más conectores si deseamos enriquecer nuestra producción escrita. Por ejemplo, para organizar, ordenar los párrafos en el orden en el que van apareciendo o han sido escritos, para introducir el tema, añadir ideas, ejemplificar, indicar oposición, resumir. Si desean utilizar algunos de estos, también lo puede hacer. Y continuando con la conclusión de un ensayo de secuencia argumentativa tiene algo de particular, y es que debe relacionar la introducción de ese ensayo con el desarrollo. Es como una cadena. Veamos cómo se hace la misma. Para uno hacer una conclusión en un ensayo argumentativo con la estructura canónica, lo primero que vamos a hacer es, si lo vamos a trabajar en un solo párrafo, tomamos la primera oración para plantear la opinión en otros términos. Y en las dos oraciones que siguen, hacemos la síntesis de los puntos más importantes que se asumieron en el desarrollo. Ya para cerrar, hacemos una reflexión y con eso concluimos el ensayo. En el caso de que la producción escrita tenga 7 u 8 párrafos, hacemos lo siguiente: le dedicamos los dos últimos párrafos, las dos últimas secciones, a la conclusión. En el primer párrafo trabajamos la opinión y hacemos una síntesis de las ideas más importantes trabajadas en el desarrollo o demostración. Y ya en el último párrafo lo dedicamos a hacer una de estas dos acciones: la reflexión a partir de la opinión y de la intención, la postura que tenemos, lo que pensamos y que ha sido trabajado a lo largo de nuestra producción escrita. O si el tema que hemos tomado es un problema, hacemos entonces una recomendación. Tomamos uno de los dos parámetros, no los dos. Es necesario que solamente escojamos un solo. Y ahora la actividad que seguiría es la siguiente. Cada grupo va a intercambiar su ensayo escrito de forma colaborativa con otro grupo, de tal manera que el grupo pueda evaluar si hay coherencia entre las ideas, si los conectores han sido utilizados de buena manera en conjunto con los signos de puntuación, si se expresa un sentido adecuado, si no se repiten términos, si las faltas ortográficas
han sido corregidas. Para hacer esta revisión colaborativa, miraremos esta lista de cotejo que nos habla de si se ha cuidado la claridad, coherencia y cohesión, si se han hecho uno o más borradores. También, si el ensayo tiene un título, si tiene 6 párrafos, usted lo puede hacer en 6 o 7. Y si cada párrafo tiene 3 a 4 oraciones. Si hay una lista de vocabulario temático después del título y los nombres de los autores. Colocamos el título de nuestro ensayo, colocamos los nombres de los integrantes del grupo y debajo de los nombres hacemos una enumeración de las palabras que más se mencionan o que tienen mayor carga significativa en cuanto al tema que estamos abordando en nuestro ensayo. Pueden ser 5 o 6 palabras. También hay que ver dentro del ensayo si se evidencia la postura, el tipo de lector que se está buscando. Además, si se ha hablado de los antecedentes, si se ha planteado el tema, un hecho, hay que ver con qué usted empezó esa introducción. Además, si la opinión está en la última oración del primer párrafo y no está justificada. También veremos si los argumentos de 3 o 4 oraciones cada uno y los contraargumentos están organizados en orden de importancia. Recuerden que hay un argumento que muchas veces es más importante que otro, entonces lo vamos poniendo en orden de importancia. Dentro de nuestro ensayo, hay que ver también si las informaciones que investigaron fueron utilizadas dentro de los argumentos y si las citas textuales, estoy en el punto 8, fueron usadas con transcrita con adecuación con sus fuentes. Y si usted hizo la conclusión o tesis con la que va a cerrar con otros términos. Si hizo la conclusión como esta debe ser terminada. Aquí, para no obviar lo que tenemos, de todas maneras se le vamos a entregar un material donde estén todas estas informaciones para que ustedes se guíen. Es de vital importancia que lo que ustedes estén escribiendo sea en hoja en blanco y la producción esté hecha con lapicero azul o negro, que tenga un título que englobe el tema del ensayo, los nombres de ustedes, vocabulario temático, entre otros aspectos. Y por último, un representante de cada equipo va a leer la producción definitiva que ustedes realizaron. Para evaluar esto pondremos sí, no o en proceso. Si está en proceso, entonces la calificación va a tardar. Entonces, chicos y chicas, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.